Hola, mi nombre es Sergio Rojas. Actualmente estoy al frente de la Biblioteca Braille y Parlante de la provincia de Buenos Aires. Esta biblioteca es la biblioteca oficial más importante de la provincia, dedicada a la provisión de material y servicios para las personas con discapacidad visual, y la segunda del país. En nuestra biblioteca nosotros imprimimos en sistema Braille y también grabamos audiolibros en las cabinas de grabación con la colaboración de voluntarios que se ofrecen para venir a grabar. Esta charla quería referirla a la importancia del sistema Braille. El sistema Braille es un sistema compuesto por puntos en relieve, 2 puntos horizontales por 3 verticales, o sea 6 en total, donde a partir de ese signo generador se genera todo el alfabeto Braille. Y este alfabeto Braille tiene su correlativo con el alfanumérico que nosotros conocemos en impresión tinta, es decir, por ejemplo, una palabra escrita en tinta con 4 letras, en sistema Braille tendrá también sus 4 letras, es decir, cada signo se corresponde uno con otro. En la provincia de Buenos Aires el sistema Braille empezó más o menos en la década del 40, cuando se hace un espacio Braille destinado a imprimir información y material para las personas con discapacidad visual. Con el transcurso del tiempo y con el advenimiento de nuevas tecnologías, comienza a incursionar el audio con su característica de ese momento y empezaron a producirse los primeros audiolibros. Esto hizo que se amplíe la posibilidad de acceso a la información y por ir de alguna manera también se democratice. Con el tiempo fue desarrollándose mayor tecnología, se fue ampliando las fronteras, particularmente estoy hablando de lo que es el audio, se fue haciendo más accesible, no solamente por la cantidad, sino también por la facilidad y los costos. Mientras que el sistema Braille siguió manteniéndose casi inalterable en su modo de reproducción, es decir, hasta estos tiempos. El Braille se produce por una matriz que impacta en un soporte, produciendo un relieve, que ese relieve va a ser leído. Esto no varió, por ahí varió un poco la tecnología con que se produce esa máquina o ese impacto, pero en sí la relación impacto-soporte para producir el relieve no varió. Y hará desde no sé, una década, un poco menos para acá, se empezó a incursionar en una impresión en laca, que se llama, básicamente es un barniz laca sectorizada, donde se imprimen puntos y por una exposición al uso ultravioleta adquiere relieve y dureza, y que se produce, produciéndose así un punto de relieve del sistema Braille. Esta situación de impresión, si bien está presente, no es accesible y por lo tanto hace que el sistema de producción por impacto sea la vigente. Se viene produciendo desde hace un tiempo una discusión, por así llamarlo, acerca de la importancia o no del sistema Braille respecto del audiolibro. Es decir, algunos plantean que con el auge y el avance del audiolibro y por la posibilidad de acceder cada vez con mayor facilidad y a mayor cantidad de volumen de material, el Braille tiende a desaparecer. Y yo estoy totalmente convencido que no, es decir, el Braille no solamente no va a tender a desaparecer, sino cada vez se hace más necesario. ¿Y por qué es irreemplazable? Por ejemplo, todo lo que es información estática, el Braille es totalmente irreemplazable. Pongamos algunos ejemplos. Lo que son los packaging de los medicamentos y algunos cosméticos están en Braille. La información de señalización en edificios o lugares públicos o privados para acceder está en Braille. Los ascensores, por ejemplo, está en Braille. Si bien se puede suplir esa información con audio,
El modo de reproducir o el modo de llegar es más complejo porque se necesita primero esa traducción a un sistema digital y por otro lado un artefacto que facilite el poder acceder a esa información, ya sea un reproductor de MP3 o cualquier tipo de aplicaciones celular y demás. Siempre va a haber una herramienta o siempre va a haber un medio para poder acceder, mientras que en el braille es directamente el usuario con el sistema. Y también, muy importante en esto, es la alfabetización, es decir, una persona que sabe leer y escribir braille está alfabetizada. Con todo lo que significa esto, estar alfabetizado no es solamente, si bien es muy importante saber leer y escribir, es también todo un proceso de pensamiento, un proceso de síntesis, un proceso de lógica que lo da la alfabetización. En la provincia de Buenos Aires hay aproximadamente 300.000 personas más o menos con discapacidad visual en el ámbito escolar, estoy hablando. Entre el preescolar y la secundaria, más o menos son 300.000 personas. 160.000 personas en primaria, 140.000 en secundaria. Son números aproximados porque esto es del último censo poblacional hace 10 años. Pongamos una proyección entre un 15 y un 20%. Bueno, esos 300.000 hay que agregar un 20%. Y lamentablemente no se está dando la respuesta a toda esa demanda de la posibilidad que esos chicos tengan la posibilidad de leer, de aprender a leer y escribir braille. Por diversos motivos. Primero y principal porque el costo de producción de braille es caro. Es decir, no cualquier máquina hoy por hoy, que por más que sean las máquinas mecánicas, es una tecnología cara. Y por otro lado, el Estado no tiene demasiados espacios destinados a la producción de material en braille. Y eso conlleva a que los alumnos cada vez están teniendo menor posibilidades de alfabetizarse en sistema braille, alfabetizarse en general. Desde hace aproximadamente 6 años esta parte, la Universidad Nacional de La Plata está haciendo un relevamiento a todos sus alumnos ingresantes y comenzó a detectar alumnos con ceguera analfabetos, es decir, que terminaban la secundaria sin saber leer y escribir. Entonces la pregunta fue, ¿cómo hizo esa persona para terminar todo su ciclo de escolaridad? La respuesta es fácil. Por un lado estaba el audio y por otro lado las maestras especiales de apoyatura que los colaboraban y ayudaban en el caso que haya que resolver situaciones donde el audio no era posible, eran las maestras. El problema era que se solucionaba esa situación, pero el alumno terminaba su ciclo de escolaridad sin saber leer y escribir. Con todo lo que significaba eso, porque si esa persona terminaba la secundaria y su deseo, su interés era estudiar alguna carrera relacionada con lo humanístico, relacionada con las leyes, relacionada con la psicología, por poner algunos ejemplos, mayormente no iba a tener inconveniente porque el acceso a esos textos se podía hacer todos esos textos a través del audio, ¿no? El problema empieza a surgir cuando esas personas con imposibilidad de leer y escribir, su perfil era más técnico, es decir, querían estudiar, por ejemplo, ingeniería, bioquímica, ciencias exactas. Era imposible, y es imposible estudiar esas carreras si no se sabe leer y escribir en braille. El año pasado se hizo una serie de encuentros relacionados a esta temática donde se planteó la situación, donde se empezó a ver posibles soluciones y cómo empezar a tratar estos temas, donde docentes empezaron a plantear su situación y donde alumnos con discapacidad visual empezaron también a plantear su situación y se llegó a la conclusión que no es posible cursar estas carreras si no se sabe braille. Con todo lo que eso significa, es decir, se le está cercenando la posibilidad a una persona con discapacidad visual poder elegir qué quiere para su futuro, es decir, no se le está dando la posibilidad de realizarse y estudiar lo que quiere, es decir, lo único que se le está dando la posibilidad es
estudiar carrera que por ahí no es de su interés. Y yo creo que acá es responsabilidad de todos. Yo creo que acá tenemos que luchar para que el sistema Braille sea totalmente una política de enseñanza en todo el ciclo de la escuela. Si bien está presente, no siempre se lleva a cabo y es lamentable por lo que veníamos diciendo. En la provincia de Buenos Aires hay aproximadamente unas 500 bibliotecas populares y hace 3 años desde la Biblioteca Braille hicimos una encuesta en estas bibliotecas populares sobre accesibilidad y sobre inclusión. Y una de las preguntas que hicimos fue si tenían material para personas con ceguera. Y por otro lado, la otra pregunta era si personas con discapacidad visual acudían a las bibliotecas. Bueno, no pudimos saber qué fue primero, el huevo o la gallina. Es decir, no supimos, no nos pudieron responder si no iban personas con discapacidad visual porque no tenían material o porque no tenían material no iban personas. Entonces, la conclusión que llegamos es que material tiene que haber sí o sí, independientemente si hay o no personas con discapacidad visual en esa comunidad, que por supuesto la hay. Cuando se piensa en accesibilidad en lugares públicos o privados, lo primero que se piensa es en la rampa, por las dudas que haya una persona con algún tipo de discapacidad motriz para poder acceder. Pero no se piensa en una biblioteca que haya material para personas con discapacidad visual. En general estoy hablando, más allá que haya bibliotecas, pero en general está pasando esto. O no se piensa en las personas con algún tipo de discapacidad auditiva que tenga el cinturón magnético o haya lengua de señas. Es decir, parece que la accesibilidad tiene que dado por lo físico, es decir, hay una rampa y eso es espacio accesible. Y no es así. Tanto la rampa como los impresos en braille, como los audiolibros, como el cinturón magnético, como la lengua de señas, como cualquier otra situación que presenta a facilitar la posibilidad de acceso, son herramientas para la accesibilidad, para lograr la inclusión, pero eso no es la accesibilidad. La accesibilidad es una política a llevar a cabo para que una persona pueda acceder a donde quiera, a donde desea, con la mayor independencia posible, independientemente de las barreras que se le presentan. Porque cuando no existe la rampa, no existe el braille, no existe el audio, no existe el cinturón, no existe esas herramientas de accesibilidad, lo que se está haciendo es poniendo barreras. Y estas barreras no solamente son físicas, sino son simbólicas, son ideológicas, son culturales. Y nuestro deber es tratar de que esas barreras desaparezcan para hacer la vida mucho más independiente a las personas con algún tipo de discapacidad. Bueno, esto da como para charlar mucho, pero también me dijeron que tenga que ser un poco sintético y bueno, intenté serlo. Espero que se haya entendido más o menos la idea y gracias por estar ahí.